Entrevistarte con Antonio Lara y Dani Malia. Muy buenas tardes, estamos aquí con Francisco García Torrado. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bien. Mira, si te parece bien, vamos a empezar la entrevista hablando un poco sobre el homenaje a Paco Benítez, que para los que no lo sepan, es una actividad que ha estado durante toda esta semana en la Sala Polifemo del Teatro Góngora. Y la verdad que ha tenido muy buena acogida y bastante éxito. Pero queríamos que nos lo explicaras tú mismo de primera mano en qué consiste. Bueno, pues mira, algunos de los compañeros que hemos realizado los actos, esto en conmemoración de Francisco Benítez Castro, pues hemos trabajado con él desde el año 81, que es en una compañía de teatro cordobesa muy emblemática que se llama La Buhardilla, que se inauguró, se creó en 1977 y tuvo una andanza, una trayectoria fuerte hasta el año 2002, 25 años. Pues en el año 81 apareció en nuestra compañía, por el azar, esta figura de este hombre de Córdoba, y entramos en contacto con él. Llegó en principio un texto, que es el primer texto que montamos de él, que se llama La farsa inmortal del anís Machaquito, que se representó ayer en el Teatro Góngora. Y entonces aquello nos alucinó. Nos pusimos en contacto con él y empezamos a ensayar y se estrenó. Estuvimos representando ese texto hasta el año 88, 6 años en el repertorio. Y luego fuimos haciendo otros textos hasta un total de 7 textos del autor. El primer texto no fue dirigido por mí, fue dirigido por una compañera, y los otros siguientes los he dirigido yo todos. Y este hombre ha estado en contacto con nosotros todo el tiempo y desgraciadamente falleció hace 2 años y medio. Nosotros estábamos detrás de hacer la conmemoración mucho antes, pero lo que pasa con la administración pública, que lo ha ido retrasando, retrasando, porque nosotros No, no sí. teníamos medios, la gente de la Guardilla no teníamos medios para hacerlo, y se ha tenido que hacer gracias al Gran Teatro, que daré mil gracias siempre, para poder hacerlo 2 años y medio después de su fallecimiento. Para mí ha sido muy emotivo, muy, muy, muy emotivo. Yo tenía guardado y lo tengo atesorado, todo el material, todos los textos de Paco Benítez, todos los recortes de prensa, de todos los montajes suyos, que hemos hecho de los textos suyos, y entonces fotos. Y al remover todo eso, al hacer todo eso, porque yo he participado más, lo sabes tú, en los 3 actos, Sí. desde el primero hasta el último. Entonces pues me he entregado muchísimo y ha sido como, no sé, como emocionalmente ambivalente, porque por un lado he sentido mucho mal la ausencia de esta persona, y por otro lado me he dado cuenta también de todo lo que hemos hecho con él y todo lo que le hemos dado a él. Mm. Bueno, Paco, al plantear la entrevista estuvimos buscando información sobre ti y yo personalmente me quedé flipando cuando le hemos leído toda la trayectoria que has tenido, tanto Sí, profesional como tu vida de estudiante. Según hemos leído, titulado en arte dramático con matrícula de honor en interpretación, sí. ortofonía y dicción. Por si fuera poco, premio y diploma y de fin de carrera. Mm. Pero además también cursaste solfeo y canto, Sí, literatura dramática y dirección de escena, si no me sí. equivoco. Nos gustaría saber de dónde te vino a ti el deseo o la motivación para estudiar esto. Yo de siempre, desde pequeño. Y no hay antecedentes en mi familia, porque siempre dicen, bueno, has visto a tu familia, a tus tías, a tus padres. No hay antecedentes en mi familia de, no solo del teatro, sino de artistas en general. Nada, nada. Yo el único. Y yo desde pequeño me disfrazaba, pero por lo visto desde tenía 3 o 4 años. Y yo no me acuerdo, me lo contaban mis padres. Me juntaba con todos los vecinos, hacíamos teatrito en la azotea. En la azotea, los alambres que había para tender, pues ahí poníamos sábana y era el telón que nosotros corríamos. Y ahí yo hacía cosas y dirigía a los demás nenes. Y nos lo pasábamos muy bien, y desde entonces yo he tenido afición al teatro. En aquella época, lo ha habido hoy o seguramente nombrar, había unos programas de televisión con respecto al teatro, que se llamaba Estudio 1, no sé si lo Sí, habéis sí. dado.
y que grababan textos universales, que luego yo además tengo muy buena memoria, me acuerdo de textos que luego los has estudiado de Pirandello, del teatro del absurdo, de Ionesco, vamos, y luego ya con la perspectiva del tiempo de hombre, eran muy osados, porque en aquella época, si ahora el país es ignorante, la gran mayoría del país, pues antes imaginaros cómo estaba el país. Y sin embargo tenía una adicción, era el público adicto, porque antes no había nada más que la 1 y la 2 de Televisión Española, y lo ponían en la 1, y cuando tocaba el estudio 1 del teatro, es que era una audiencia arrasadora. ¿eh? Y yo no sé, la mayoría de las obras la gente no se enteraría de que iban, pero tenía una acogida tremenda. Y esa fue también me afianzó más mi vocación de teatro. Entonces empecé a hacer teatro mucho antes de entrar en la Escuela de Arte Dramático, en las iniciativas que había en Córdoba. Y luego ya entré en la Escuela de Arte Dramático, luego seguí formando, estuve en el William Layton, tuve de profesor a William Layton y a José Carlos Plaza, un gran director ahora. Y en otros aspectos también me he ido formando, tengo canto, 5 años de canto, técnica vocal, en fin. Me he ido formando y también he sido muy autodidacta. Yo soy una persona muy observadora de siempre y se aprende muchísimo viendo. Yo aconsejo a los alumnos, que no los veo, por cierto, en los espectáculos teatrales, no solo de aquí, sino que si viajáis a otras ciudades como Sevilla, Málaga o Madrid, que hay muchísima más oferta de espectáculos teatrales, hay que ir al teatro. Se aprende muchísimo viendo teatro. Muchas veces aprendes lo que no se debe de hacer, pero ya estás Pero se aprendiendo. aprende. ¿eh? Bueno, Paco, eres del año 55. Sí, Así que cuando empezaste a estudiar esto, era una época difícil para el mundo del teatro y sí, del arte en general. sí. Nos gustaría saber si realmente te pusieron muchas pegas, muchos impedimentos, si te fue complicado llegar a esto. Hombre, claro, tienes que luchar contra la censura y todo eso, pero si eran años difíciles, también tenía más sentido el teatro. Sabéis, además que ya si lo estudiáis en literatura, ahora tú estás haciendo literatura 2 si tú la has hecho ya, ¿no? No, Sí, también lo estás estoy haciendo. haciendo Tú la estás estoy con la haciendo escritura. también. Bueno, la literatura 2 es todos los autores del teatro contemporáneo, porque los autores clásicos parece que se aceptan como son, ¿no? Pero el teatro desde sus orígenes es reflexivo, es analítico, es de compromiso social, es reivindicativo. Entonces, pues, yo cuando murió Franco yo tenía 20 años. Yo entré en la Escuela de Arte Dramático con 20 años. O sea, yo entré en octubre y en noviembre murió Franco. Entonces, todos los que estábamos estudiando arte dramático en aquella época estábamos muy motivados. Todos éramos los que salíamos en las manifestaciones. Entonces, para nosotros teatro era reivindicativo. Entonces, y además yo nunca he renunciado. ¿eh? Y me han favorecido siempre, esa es la verdad. El antiguo director de la Escuela de Arte Dramático, que le tengo que agradecer mucho, que es por lo que tiene este nombre, Miguel Salcedo Hierro, que era una persona que era del antiguo régimen. Además, una persona que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, el tal Alarcón, hay unas bodegas ahora que se llaman Alarcón, y él era teniente alcalde y ese hombre era un señor franquista absolutamente. Sin embargo, Miguel Salcedo Hierro, dentro de sus circunstancias y de su situación, siempre ha tenido una mentalidad muy abierta. Y os voy a decir un detalle. Yo monté un espectáculo poético basado en poesías todas reivindicativas, yo solo. Y, vamos, había textos de Miguel Hernández, de Pablo Neruda, textos además muy de ataque. Y este hombre me dijo, mira, esto va a ser peligroso, pero yo te voy a dejar. Ole. Y me dio un poema suyo, pero con la condición de que también recite un poema mío, un poema suyo reivindicativo también. Y un espectáculo de hora y media recitando poemas, acompañado de un pianista. Y lo llevamos además a diferentes sitios con grandes éxitos. Y Estuvimos en la triunfó, ¿no? escuela de Málaga, en la escuela de Sevilla, estuvimos en el norte, varias representaciones aquí en Córdoba.
Y entonces yo le debo mucho a este señor, ¿Sigues pensando que el teatro es reivindicativo o ya, como se ve hoy en totalmente. día, ha pasado más a ser un divertimento de la gente? Nunca va a ser un divertimento el teatro. Y bueno, ya Además, que... de hecho, quiero decir, precisamente por lo que también que me faltaba una idea con respecto a lo que los estudiantes de arte dramático cuando estudian literatura 2 que descubren que el teatro es compromiso. Aquellos autores que a lo mejor Chelo los nombra, pero no entra en ellos. Aquellos autores que han tenido el teatro como un medio de divertimento, no pasan a la historia del teatro, no se estudian. Ahí tenéis el caso de los Álvarez Quintero, de Jacinto Benavente, que fue premio Nobel, de una serie de autores que eran los típicos de divertimento, de las clases altas, las comedias estas de sofá que Sí, se llamaban. eh, pues esos no tienen valores dentro de la literatura, no se estudian en la literatura. Los autores que se estudian son aquellos que se comprometen con sí, su que se atreven sociedad. e intentan sacar adelante Exactamente. un compromiso. Y bueno, ya hemos visto tu vida estudiantil. Nos gustaría saber qué hiciste después de acabarla, porque nos consta de que formaste grupos como la Trápala, Mm. la Garnacha y Dosa, y además fuiste miembro fundador de Los Comediantes de Santa María, Sí, y Teatro de las Tendillas también. sí. Y si no me equivoco, en el Ateneo, en 1988, te premió con la Fiambrera La de Fiambrera Plata. de Plata. ¿Qué es la Fiambrera de Plata? Porque yo, por ejemplo, no Sí, tengo ni el idea. Ateneo es una especie de asociación cultural de gente también bastante reivindicativa que hace todos los años, ahora me parece a mí que ya no lo hace, figuras destacadas de la cultura de Córdoba, Ujú. les da hacen un acto conmemorativo y les dan una insignia que es de plata muy bonita, como persona destacada dentro de la cultura cordobesa. Y a mí me lo dieron en ese año. Vaya, te has tenido que Y beber todavía muchísimo para conseguirlo. no tenía demasiada trayectoria, eso fue en el 88, luego he hecho muchísimas más cosas. Y bueno, antes nos has hablado de un grupo, la Guardilla, Sí, que si no me equivoco te ha dado, vamos, muchísimos momentos buenísimos. ah, Y has compartido también trabajos con varios profesores de la escuela, que son Chelo sí, y Domingo. Domingo Torres, que ha estado en Málaga de profesor de dirección y ahora ya está en Córdoba y seguramente ya se jubila aquí. Miguel Ángel de Abajo, que salió ayer en el último montaje que hemos hecho, La farsa inmortal del Enigma Chaquito, que es profesor de indumentaria y caracterización en Sevilla. Otra chica que salió ayer también en el Machaquito con Miguel Ángel y conmigo, que se llama Ana Linares, eh, subdirectora del Gran Teatro de Córdoba desde hace muchos años. Ella es la que programa a las compañías y todas esas cosas y la que es la gerente, la subgerente del teatro. Y, hay otra gente que se dedican también profesionalmente al teatro de los que hemos estado ahí. En la compañía de teatro duró 25 años, estuvimos trabajando ahí, lo que pasa que en esa época sufrimos la crisis última. Posteriormente al año 92, que fue cuando se hace la expo cultural y la olimpiada esas Sí. mundiales, y la expo cultural mundial, pues fue decayendo el tema de las compañías de teatro independientes, porque antes nosotros hemos recibido muchísimas subvenciones de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Cultura, de organismos internacionales, pero a partir, concretamente en España, a partir del 92, hay un derroche de dinero en la Expo Universal que se desarrolla en Sevilla y la Olimpiada en Barcelona, Ujú. pues empieza a decaer. Una ¿Eh? lástima. Bueno, mm, has trabajado muchísimo en el teatro, Sí, pero también has hecho mucho de cámara. De sí, hecho, sabemos que has grabado 6 cortometrajes, sí. todos ellos premiados junto a Miguel Ángel Entrenas. Entrenas. ¿Qué nos puedes decir Miguel acerca Ángel de ellos? Entrena, una persona que lleva dedicada al cine muchísimo tiempo aquí en Córdoba. Hay muchos alumnos de la Escuela de Arte Dramático que participan en sus trabajos, en sus realizaciones cinematográficas. Hace poco ha estrenado una y han actuado
bastantes alumnos, entre ellos Gonzalo Cortés actúa en la última película. ¿eh? Y es una persona también muy inquieta que ha hecho muchísimas cosas. Yo, los primeros cortos que él hizo, pues lo hicimos los agentes de la guardilla de aquel entonces. Yo le dirigía a los actores, porque él no tenía formación para eso, él se encargaba de la realización cinematográfica y yo aprendí mucho en la dirección de actores, interpretando yo también. Luego he hecho otros cortos profesionales a nivel andaluz, a nivel internacional. He participado de figurante muchas veces. Os aconsejo también que participéis de figurante porque se aprende mucho, tanto en películas como en óperas. He trabajado también como actor en óperas. Y todo eso, aunque sean cositas cortitas, pero ves cómo se maneja todo, cómo Sí, se vas aprendiendo. organiza y aprendes muchísimo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de la dirección tras una cámara? Porque también das esta asignatura. Sí, pues interpretar ante la cámara es diferente de interpretar para teatro, diferente. Aunque se utilizan los mismos instrumentos, los mismos recursos, los análisis de textos son los mismos, porque un guión cinematográfico tiene que tener la estructura dramática heredada del teatro. La única diferencia es que el guión cinematográfico va a tener en los cuadros, que se llaman los cambios de lugar, va a tener diferentes espacios exteriores y todo, y en el teatro pues tienen que utilizar recursos escénicos o con una escenografía polivalente, están en diferentes espacios. Es la única diferencia a nivel de guión, pero luego los actores tienen que trabajar de otra forma. Y eso es importante, no es lo mismo la exposición de lo que tú quieres dar en la interpretación a nivel corporal y oral en el teatro que en el cine. En el cine todo tiene que estar más recortado, se trabaja mucho más por dentro, se trabaja mucho la mirada, que en el teatro no se ve. Y, y entonces, en principio puede resultar, la gente, claro, cuando yo doy la optativa, que la doy para tercero y cuarto, ya tienen cierto hábito de trabajar en el teatro, y lo primero que tengo que hacer con ellos es romper la teatralidad y trabajar mucho más por dentro, trabajar mucho más la espontaneidad, que se valora mucho, ¿eh? Trabajar con el corazón, con la emoción. ¿eh? Y Paco, en cuanto a tu vida de docente, si no me equivoco, empezaste como profesor de EGB antes de arte dramático. Sí, yo hice magisterio y arte dramático a la vez. Mm. Porque en aquella época arte dramático era por las tardes y magisterio era por la mañana. Estaba agotado, Normal. porque ya ves, yo estaba desde las 8 de la mañana que entraba y magisterio y salía a las 3 de la tarde y a las 4 tenía que estar en la escuela de arte dramático. Y cuando teníamos montajes teatrales, que yo estaban todos, pues a mí me daban las 10 y las 11 de la noche todos los días y al día siguiente a las 5 o las 6 de la mañana me tenía que levantar otra vez. Era duro, pero cuando tienes pasión, Sí, sale Sí, por sí. eso ahora la gente de ahora no son capaces de hacerlo, ¿eh? La gente joven de ahora, pero bueno, habrá algunos, pero la gran mayoría no. Lo que pasa es que yo me lo pasaba muy bien. Y tener en cuenta que en la escuela de arte dramático de entonces no había gente de escenografía que hicieran las escenografías, éramos nosotros los que lo hacíamos. Ensayábamos hasta las 9 de la noche y de las 9 de la noche a las 10, a las 11 o a las 12 hacíamos escenografía. ¿Cuántos años llevas ya en la enseñanza, Paco? En la enseñanza yo entré aquí en el año 95. Llevo ya 26 años y me voy a jubilar con 26 años y 7 meses. ¿Y qué te hizo dedicarte a la enseñanza? ¿De estar actuando a querer? Para mí es lo mismo. Yo no he notado diferencia. Yo me sentía, porque yo antes de dar clases de docencia en la Escuela de Arte Dramático, había dado muchos talleres de teatro en barrios, en otras ciudades, para niños, para jóvenes, para adultos. Y entonces descubrí que ser actor, ser director, dando clases de interpretación es lo mismo. Es tan creativo como eso, como dirigir o interpretar. Yo me pongo en el lugar de los actores porque soy actor,
Y entonces pues quizá entiendo más a los actores porque yo he pasado por ello y también soy un director. Entonces, para mí, las clases de interpretación tienes que dirigir y tienes que interpretar con ellos. Entonces, es lo mismo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que antes de despedirnos, ¿te gustaría decirle algo más a nuestros oyentes? Sobre todo a los alumnos. Pues adelante. Eh, yo siempre he estado muy satisfecho de toda mi enseñanza. Mis alumnos me siguen todos y yo a ellos en el Facebook los tengo a todos. Voy a verlos a Madrid porque la mayoría están en Madrid cuando actúan o hacen algo. Noto ese cariño porque los recuerdo siempre a todos ellos y ellos a mí. Estamos en contacto continuamente. Pero en los 5 o 6 últimos años yo he notado una desidia, un abandono, una pasividad en el alumnado y eso me ha quemado mucho. Hasta Ujú. tal punto que yo he pensado siempre que quería prorrogar, porque nos permiten prorrogar a los funcionarios docentes hasta los 70 años. Y digo, bueno, pues me puedo quedar hasta los 70 años, porque no es una cosa tampoco que te pese mucho, no es una profesión que no puedas llevarla. Y además, cuanto más edad, más sabes. Pero no, yo ahora no. Y Paco, a partir de ahora, ¿vas a seguir con el Sí, teatro? claro, ¿Vas a seguir con todo adelante? yo me jubilé de la enseñanza, pero del teatro no. Yo voy a seguir, claro, voy a tener más tiempo, voy a tener iniciativas. Ya me han propuesto gente de Madrid de que me vaya algunas temporadas para allí, que monte cosas con ellos, porque hay gente además de nombre y gente que trabaja asiduamente en teatro en Madrid, que son alumnos míos. Y entonces cuando voy nos juntamos todos y recordamos viejos tiempos y están deseando de que yo pueda ser que alguna vez me vaya a Madrid, me ponga de acuerdo con unos cuantos, montemos algo y luego aquí en Córdoba o en Sevilla también conozco gente. En fin, que yo no voy a parar, está claro. Eso está muy bien. Y bueno, hagas lo que hagas, ya sabes, díselo a nosotros para poder promocionarlo por ahí y también ir a verte. Claro, claro. Y bueno, esto es todo por hoy. Y vosotros, los que nos estáis escuchando, ya sabéis, para no perderse nada, entrevistarte.